Grabamos. Una de las aplicaciones que vemos para límites, o sea, básicamente trabajamos dos aplicaciones del concepto de límite. Cuando hablamos de límite, trabajamos dos conceptos como utilización del límite. La idea de continuidad y la idea de asíntotas. ¿Sí? O sea, como eran dos ideas que nos permitía el límite trabajar, aparece ahí como herramienta o utilización, ¿sí?, para definir si una función es asintótica o si una función en algún punto es continua. ¿Sí? En el caso de asíntotas, aplicamos básicamente los dos límites que utilizamos. ¿Por qué? Porque para analizar asíntotas horizontales, dijimos que f de x tiene asíntota horizontal de ecuación y igual a k si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a k. O sea, era algo que pasaba en los infinitos. O sea, cuando x tiende a más infinito es asíntota horizontal a derecha. Cuando x tiende a menos infinito, asíntota horizontal a izquierda. ¿Sí? Podía existir una y no la otra, podían existir ambas y podían ser distintas. O podría no existir ninguna. Cuidado porque muchas veces surge esta idea de que la asíntota, ¿sí?, toda función tiene que tener asíntota y no. Las funciones polinómicas, por ejemplo, de grado mayor o igual que 2, no son asintóticas. O sea, no tienen asíntota de ningún estilo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta idea un poco geométricamente, la idea de asíntota? Que hay una recta horizontal al que el gráfico de la función, a medida que la variable va creciendo o decreciendo, se va aproximando infinitamente. Y cuidado también con la idea de asíntota, porque muchas veces se trae del secundario por el tipo de funciones que se trabaja, ¿no? La homográfica, la exponencial, la logarítmica, se piensa como que la asíntota es una recta intocable. Y eso es una particularidad para esas funciones que yo nombraba. O sea, hay funciones que tienen asíntota y la asíntota la cortan una, dos o más veces. El ejemplo siempre que hablamos es de f de x igual a seno de x sobre x, si yo hago el límite cuando x tiende a infinito de seno de x sobre x, me da 0. ¿No? Sale por 0 por acotada. La propiedad para salvar esta indeterminación. Ahora, si yo me pregunto, ¿cuándo f de x es igual a 0, o sea, igual a la asíntota, me queda seno de x sobre x igual 0, o sea, me queda seno de x igual 0, y esto tiene infinitas soluciones. O sea que esta función, a su asíntota, la corta infinitas veces. Si uno mira el gráfico de esta función, hace algo así. Va oscilando, pero la oscilación es cada vez más chica, ¿sí? En ese sentido se aproxima cada vez más. Es como que cada vez es más parecido el gráfico de la función a esta recta. En el caso de la asíntota vertical, ¿sí?, decíamos que f de x tiene asíntota vertical de ecuación x igual, vamos a decir, r, ¿sí? O sea, es una recta vertical, sí, solo sí, el límite cuando x tiende a r de f de x es algún tipo de infinito. O sea, acá tenemos un límite en el infinito, con el cual me pueden surgir todo el tipo de indeterminaciones que estamos acostumbrados a encontrar. Acá me aparece un límite numérico a un valor puntual de x, en donde, ¿cómo se dice? También puede pasar esas cosas, mismas cosas de indeterminaciones que estábamos acostumbrados a ver al principio de la práctica, donde trabajábamos más distintos tipos de límites y esas cosas, ¿sí? Algo que vamos a tener son candidatos. O sea, para la asíntota horizontal yo hago límite infinito
sin preguntarme, es siempre estándar. Esto va a depender de la función. Los candidatos a asíntota horizontal, a vertical digo, van a ser los valores puntuales que saco del dominio. O extremos abiertos. O sea, si mi dominio es un intervalo, algún tipo de intervalo con un extremo abierto, en ese extremo puede haber una asíntota vertical. Si mi dominio saca valores puntuales, ¿sí?, son los reales menos el 4, entonces ahí yo tengo un candidato a asíntota vertical. Si alguno de estos límites, esto x tendiendo a r por derecha, x tendiendo a r por izquierda, si alguno de los límites laterales me diera algún tipo de infinito, ya tengo una asíntota. Digamos, geométricamente pasa lo mismo, en el sentido de que si tengo una asíntota vertical, el gráfico de la función se empieza a parecer cada vez más a la asíntota vertical. O sea que si yo miro esta parte de acá arriba, se me confunden la recta vertical y el gráfico de mi función. Es una cuestión de proximidad. Se va aproximando a esa recta. En el caso de la asíntota oblicua, es lo mismo, nada más que la recta a la que se aproxima mi gráfico no es ni horizontal ni vertical, sino que es oblicua. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, tengo una recta así, y el gráfico de mi función se va aproximando y se va pareciendo cada vez más a ella. En este caso, si yo hago el límite tendiendo a infinito, o sea, como buscando la asíntota horizontal, la función me daría infinito, en este caso. O sea que no hay asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales en realidad son un caso particular de asíntota oblicua. Es una asíntota oblicua dependiente cero. Decimos que una función tiene f de x, tiene asíntota oblicua de ecuación y igual mx más b, es una recta, ¿sí?, con m distinto de 0, sí, solo sí, el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x me da un número. O sea, yo agarro mi función, la divido por x, y al tomar el límite en el infinito me da un número. O sea, como que estoy comparando el gráfico de mi función en mi infinito contra el gráfico de x. Al darme un número quiere decir como que se están yendo al infinito a velocidades proporcionales, entre muchas comillas, a la misma velocidad. ¿Sí? O sea, si este límite de f de x sobre x no existe o no me da un número, o sea, me da algún tipo de infinito, chau, no hay asíntota oblicua. ¿Sí? Si me da un número, tengo la pendiente, tengo que ver si existe ordenada al origen. Puede pasar que exista la pendiente y cuando yo busque la ordenada al origen no exista. O sea, tengo que buscar las dos cosas. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x es igual a b perteneciente a los reales. Y este es los reales menos el 0. O sea, yo tengo que hacer este límite por un lado, este límite por otro, ambos existir y darme un número. Es el único caso en donde va a existir una asíntota oblicua. Si no pasa eso, no tiene asíntota oblicua mi función. Ejemplo clásico. F de x igual a x al cubo sobre 3x al cuadrado más 2. ¿Sí? Yo hago el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre 3x cuadrado más 2. Tengo una indeterminación infinito sobre infinito. Podría intentar salvarla. Intentar no, lo voy a hacer. Saco x como mayor potencia, la mayor potencia en el numerador y el denominador, como factor común, para poder simplificar.
Lo de abajo me queda tendiente a 3. Lo de arriba me tiende a infinito. Tanto al más infinito como al menos infinito, esto diverge, crece o decrece cada vez más. O sea que no hay asíntota horizontal. No se parece a una recta si yo miro el gráfico de esta función. En los extremos, hacia más infinito y hacia menos infinito, no se parece a una recta. ¿Sí? Horizontal. Porque se va me dando valores cada vez más grandes. Pero podría tener un comportamiento de darme valores cada vez más grandes parecido a una función lineal. Básicamente eso es lo que hago cuando miro asíntotas oblicuas. Cuidado que nosotros estamos viendo el caso particular de asíntotas lineales. Podría ser que tuviera una asíntota parabólica la función. No nos vamos a meter con esos casos. Así que no preocuparse. Entonces me pregunto si hay asíntota oblicua. Pingui, pingui. O sea, primero voy a hacer f de x sobre x, para no tener que hacer la cuenta adentro del límite. X al cubo sobre 3x cuadrado más 2 sobre x. Esto es lo mismo que x al cubo sobre 3x cuadrado más 2 dividido x, o lo que es lo mismo, x al cubo sobre 3x cuadrado más 2 por 1 sobre x. O sea, en definitiva me queda x al cubo sobre 3x al cubo más 2x. Y acá ya veo que me quedó algo más simpático, que son dos polinomios de igual grado. Que medio que ya sé cómo se comporta eso en el infinito. Cuando yo hago el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x sobre x, me queda el límite cuando x tiende a infinito, de x al cubo sobre, y acá ya voy a sacar factor x al cubo, porque ya sé que me va a dar una indeterminación infinito sobre infinito esto. X al cubo por 3 más 2 sobre x al cuadrado. A diferencia del caso anterior, acá todas las x se me vuelan, arriba me queda un 1, o sea que lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 3, porque esto converge a 0. O sea, me dio un tercio, que es un número distinto de 0. O sea, pareciera que va encaminado esto a tener asíntota oblicua. Pero tengo que agarrar y hacer el otro límite. X tendiendo a infinito de la función x al cubo sobre 3x al cuadrado más 2 menos la pendiente por x. ¿Sí? Y esto es la forma estándar. El número que me dio acá lo pongo acá restando, cambiado de signo, por x. Tengo que sumar fracciones. Y bueno, límite cuando x tiende a infinito, b. 3 por 3x cuadrado más 2. Multipliqué los denominadores, no me hago mucho el mágico. Este dividido este me queda 3, por el de arriba me queda 3, 3x al cubo, menos este dividido 3, me queda este de acá abajo, por x. O sea, me queda x por 3x cuadrado más 2. O sea, me queda el límite cuando x tiende a infinito, de 3x al cubo menos 3x al cubo menos 2x menos 2x, todo sobre 9x cuadrado más 6. Hice la distributiva para vuela, vuela. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de menos 2x sobre 9x cuadrado más 6, y esto converge a 0. Es un cociente de polinomios donde el polinomio de abajo tiene grado mayor que el de arriba. O sea que tiene que converger a 0 porque esto crece más rápido. O sea que mi ordenada al origen en este caso me quedó 0. O sea que mi asíntota oblicua termina siendo 1/3 x. ¿Qué significa eso? Yo no sé cómo es el gráfico de la función. Pero si yo me grafico la función 1/3 x, ¿sí? La función que en 3 me devuelve 1 y pasa por el 0, 0, porque tiene ordenada al origen 0. Yo sé que el gráfico de mi función, en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, fíjense que todos estos límites no dependen del signo del infinito, los de la asíntota oblicua. Ponga más o menos infinito,
voy a llegar a la misma conclusión, mi gráfico se parece a esta recta. ¿Sí? No sé qué es lo que hace, digo, por ahí la función hace así. Pero en los extremos es parecidito a esta recta. Se va aproximando cada vez más. Tanto que si yo lo miro desde lejos, se confunden el gráfico y la recta. Es más, a ver, podríamos saber, pongo... Mira, ahí tenemos el GeoGebra a la vista. A ver, mi función era, ya me la olvidé, x al cubo dividido 3x al cuadrado más 2. Ping. Bueno, más violento todavía es el parecido, ¿no? O sea, si vemos hacia más infinito y menos infinito, si yo trazara la recta y igual 1/3, un x no, 1/3 x, vamos a pintarla de rojo. O sea, si ven en toda la región, si yo me voy alejando, el gráfico de la función y el gráfico de mi recta se vuelven indistinguibles. Pero si yo hago zoom, mucho zoom, mucho, este es el gráfico de la recta y este es el gráfico de la función. O sea, si me aproximo mucho, veo que son distintas. No es lo mismo pasar una X por esta función que pasarlo por esta recta, pero están muy próximos. O sea, acá estoy con un montón de zoom. Digo, por ejemplo, algo que podemos aprovechar para el poder de cálculo de GeoGebra, ¿no? Tendría que haber llamado esto una función. Digo, si yo hago f en 20, me da 6, uy, re diabólico. Vamos a poner opciones, redondeo 15 cifras decimales. Así no se pone tan. ¿Sí? Y si hago 1/3 por 20, fíjense, este es el valor, el de arriba es el valor de la función en 20 y el de abajo es la recta en 20. Si se fijan, recién tenemos 11 milésimos de diferencia, o sea, están muy próximos uno al otro. ¿Sí? Y vamos a ver si me deja dejar de compartir, a ver si mi computadora deja de colgar, que la recolgó. Cuando le pido muchas cosas se pone nervioso. Bueno. Acabo de perder a mi computadora. Avanzamos. Nada, es una cuestión geométrica de qué significa esto y qué corno. A ver, denme un segundito, porque ahora que estoy pensando no voy a poder ver los 400 ejercicios que me preguntó Janina de la práctica, si no logro que esto funcione. ¿Quedó alguien del otro lado? Porque silencio. Sí, profe. Nosotros somos como la computadora. Nos decís muchas cosas y nos quedamos así tontas. Ok. No, pero me está más claro. O sea, siempre que tengo que buscar una asíntota oblicua, tengo que analizar primero si hay horizontal o no. Claro, porque si hay horizontal, o sea, en realidad si hay una asíntota horizontal y vos salís a buscar asíntota oblicua, te va a dar pendiente 0. Ok.
O sea, vas a llegar a que el m es 0. Y cuando buscas el b, te va a dar un número. Y ese número coincide con la asíntota horizontal. Perfecto. O sea, en realidad asíntota Ahora, horizontal lo podemos, insisto, es un caso particular de asíntota oblicua. buenísimo. A ver Ahora si que me ahí, quedó un poquito más claro ahí. creo que más de uno. A ver si cierro el GeoGebra, si deja de titilar esto. No, no guardar. El problema es que no sé por qué en algunos momentos cuando le abro muchas cosas a la computadora empieza a titilar la pantalla, o sea, se pone en negro por un ratito y no me acuerdo qué era lo que hacía. No me acuerdo si era el zoom o qué, lo que hacía esto. Bueno, pero esto sigue grabando, así que vamos a tratar de avanzar. ¿Qué decía el ejercicio 8 de continuidad? El F, 8F, me acuerdo ese. ¿Sí? 8F era f de x igual a seno de pi sobre x. A ver, comentame, Janina, porque yo estoy ahora sin posibilidad de ver la práctica. En x igual 0. En x igual 0. Bueno, en x igual 0. ¿Qué tiene que pasar? Que f de x es continua en x igual a, en un valor puntual, que en este caso es 0, si se cumplen tres condiciones. Existe f en a. Segunda, existe el límite cuando x tiende a de f de x. Tercera, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Sí? Miro esta función, hago f en 0, ¿qué me queda? Seno de pi sobre 0. Esto no se puede. Es ilegal dividir por 0. Entonces no existe f de 0, entonces no es continua. Ok, era mucho más Y sencillo de lo que terminó. pensaba. ¿Sí? La definición es esta. Siempre ante la duda de que cuando un ejercicio pregunta algo, remítanse a la definición. O sea, si me pregunta si es continua en un punto, me fijo qué significa que sea, qué tiene que pasar para que sea continua en un punto. Si me pregunta si es derivable en un punto, voy y me fijo qué significa que sea derivable en un punto. ¿Sí? O sea, siempre yo me remito a la definición, siempre porque es la forma más segura. Digo, el G ya no me acuerdo qué decía. A ver si es un poco más emocionante. Mi computadora sigue sin reaccionar, qué divertida. Es la misma que la F. Pero está Claro, multiplicando agrega por... una x adelante. Claro. Bien. Pero sería lo mismo, porque... Claro, lo que pasa es que en Ahora cero. este ejercicio, ahora que me estoy acordando, también lo que me pregunta es si la discontinuidad es evitable, Sí, evitable. ¿no? Clasificar las discontinuidades. Claro, una discontinuidad la llamamos evitable si existe el límite cuando x tiende a de f de x. O sea, que se cumpla la condición 2 me caracteriza, si la función es discontinua, que la discontinuidad sea evitable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si existe el límite o no existe la definición de la función o no coinciden los valores del límite y de la definición? Y eso lo puedo arreglar modificando solamente cuánto vale la función en A. O sea, es algo que lo puedo reparar. En el caso de esta 8, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 de seno de pi sobre x, el problema que tengo es que cuando x tiende a 0, esto tiende a algún tipo de infinito. Y algo que trabajamos al principio de la materia, que el límite cuando x tiende a infinito del seno de x no existe. Porque es una función que oscila eternamente. O sea, no se aproxima a ningún valor en el infinito el seno. O sea, por ejemplo, podríamos decir, no tiene una asíntota horizontal. ¿Sí? O sea que este límite no existe. O sea que la discontinuidad en x igual a 0 de mi función es no
evitable. Porque el límite no existe. Ya era discontinua porque no existe la función en el valor. Pero a partir del límite puedo clasificar esa discontinuidad y decir que es no evitable. Cambio, ¿qué pasa si yo tengo f de x igual a x por seno de pi sobre x? Lo mismo, no existe f en cero, porque la x se está dividiendo. Ahora, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de pi sobre x, este límite sigue sin existir. Pero es el seno de algo que tiene una particularidad, que es acotado. El seno nunca, de cualquier cosa, nunca supera el 1, ni supera el -1 para abajo. Y esto tiende a 0. Y algo que vimos, que si yo tengo una función que tiende a 0 por una función acotada, el resultado de ese límite me da 0. O sea que existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Sí? O sea, esta no existencia ya me dice que es discontinua en x igual a 0. Pero la existencia de este límite me dice que la discontinuidad es evitable. Si yo agarro y defino la función f de x igual x seno de pi sobre x, si x es distinto de 0, y 0 cuando x es igual a 0, 0 porque es el resultado del límite, ¿sí? Esta función en 0 es continua. O sea, acabo de emparchar la continuidad. Es más, después es continua en todos los reales, ¿por qué? Porque después x es un polinomio que es continuo, seno de algo, si saco el 0, acá me queda el seno de un número, la función seno es continua, o sea, esto es un producto de funciones continuas, así que resulta continuo. ¿Sí? Mi computadora sigue sin querer reaccionar, a pesar de que le pongo, estoy haciendo todos los trucos, administrador de tareas. ¿Y por qué si me abrís el administrador de tareas antes me... Bueno, sigo con la lista. ¿Qué decía el 11, que es el siguiente que preguntó? Bueno, álgebra de funciones continuas. Uh-huh. El 11D te había preguntado. Sí. F de x igual a 1 más x entre paréntesis por el arco tangente de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Uh-huh. Eso es. Bien. Decía, usando la definición de continuidad en un punto, la continuidad de las funciones básicas y el álgebra de funciones continuas, estudiar la continuidad en los reales de la función. En caso de ser discontinua, clasificar la discontinuidad. Perfecto. Bien. Una cuestión importante, digamos, arco tangente es una función que es continua en todos los reales. ¿Sí? O sea, arco tangente de x es continua en todos los reales. Es más, es una función acotada. ¿Sí? Y acotada. Como particularidad. Ahora, yo no tengo problemas acá con el arco tangente. Tengo problemas con la x que me aparece acá dividiendo. O sea, yo tengo que el dominio de mi función son los reales menos el 1 y el -1. Porque si yo pongo un 1 acá, ¿sí? Esto me queda 0 dividiendo. Si pongo un -1 acá, me queda un 0 dividiendo. ¿Sí? O sea, no existe f en 1 y f en -1. O sea que en x igual a 1 y x igual a -1 es discontinua esta función. Ahora, ¿qué pasa en R menos el 1 y el -1? ¿Sí? Esto es una función continua si saco el 1 y el -1. ¿Sí? Porque es un cociente de funciones continuas en donde el denominador no se anula. Arcotangente es continuo en todos los reales, así que arcotangente de esta función es continuo, porque es una composición
de funciones donde la segunda función que aplico es continua en la imagen de la primera que aplico. O sea que esto es continuo en R menos el 1 menos 1. Y esto es un polinomio que es continuo siempre. O sea que en R1 menos 1 la función es continua. Siempre el límite va a coincidir con la definición de la función en el punto. Y la función en el punto, ¿sí?, existe. Salvo para el 1 y el menos 1. Ahora, podemos categorizar, analizar qué pasa en el 1 y en el menos 1, a ver si la discontinuidad es evitable. Para ello tendría que hacer el límite cuando x tiende a 1, de 1 más x, ¿sí?, por arco tangente de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Pero acá tengo un problemilla. ¿Cuál es mi problemilla? Que si yo agarro el 1 por derecha y por izquierda, esto me da un tipo distinto de infinito. Y el arco tangente hacia más infinito y hacia menos infinito tiene comportamiento diferenciado. Esto no tengo problema, esto converge a 2. Pero ¿qué pasa si yo hago el límite cuando x tiende a 1 por derecha? Si yo agarro un número más grande que 1 y lo elevo al cuadrado, me da más grande que 1. 1 menos un número más grande que 1 me da negativo. O sea, esto tiende a 0 por izquierda, por los negativos. O sea que todo este denominador tiende a menos infinito. Y el arco tangente, cuando me voy a menos infinito, tiende a menos pi sobre 2. Por este 2 me queda menos pi. Si hago el límite cuando x tiende a 1 por derecha, de 1 más x por el arco tangente de 1 sobre 1 menos x al cuadrado, agarro por izquierda, no por derecha, agarro un número más chico que 1. Lo elevo al cuadrado, me queda más chico que 1. 1 menos algo más chico que 1 tiende a 0 por derecha, por los positivos. O sea que esto tiende a más infinito, por lo cual el arco tangente, cuando el argumento tiende a más infinito, se aproxima a pi sobre 2. Por este que tiende a 2, me da pi. O sea, acá no existe el límite cuando x tiende a 1 de mi función. O sea, esta función en 1 tiene una discontinuidad no evitable o esencial. En cambio, si yo hago el límite cuando x tiende a menos 1, de 1 más x por arco tangente de 1 sobre 1 menos x al cuadrado, no me voy a preocupar por esta parte. ¿Por qué? Porque como en menos 1 esto tiende a 0 y el arco tangente yo sé que es acotada, 0 por acotada me da 0. O sea, en x igual a menos 1, la discontinuidad es evitable. Linda función para un examen. Tic. Pero en este caso no podríamos renombrar la función para que sea toda continua. ¿Continúa en Solo todos los en reales? En todos los Claro, reales no. no va a ser nunca porque en uno no la puedo arreglar. Exactamente. Ok. Lo máximo que puedo lograr es que sea continua en todos los reales salvo en el 1, que no es poca cosa. ¿Sí? Profe, ¿podemos ver el E de ese mismo punto? ¿Se lo puedo dictar? De repente aparecen las más consultas. ¿Cuál es el Sí, E? pensé que lo ¿Qué habíamos dice? hecho en clase. En No me- f de x igual a logaritmo natural, perdón, del módulo de tangente x sobre 2. Ok. ¿Qué problema tengo acá? Tengo infinitos valores acá donde esto se pone molesto, ¿no? El logaritmo tiene que ser algo positivo, la Pero tangente eso, hay mucho eso tengo el negativo. módulo.
Eso tengo el módulo, Ah, no está el tengo módulo. problema. El ¿Sí? 0 entonces. Yo acá tengo dos problemas. ¿Sí? Un problema es que la tangente no es una función continua en todos los reales, ¿no? Si yo miro el gráfico de la tangente de X hace así. Y tiene una asíntota vertical en pi sobre 2. Y tiene una asíntota vertical en menos pi sobre 2. Y después hace lo mismo. Y vuelve a tener una asíntota vertical, ¿sí? Un pi más allá. O sea, en 3 medios pi. Y vuelve a tener otra asíntota vertical en 5 medios pi. O sea, acá yo tengo dos problemas. Primero, todas las asíntotas de la tangente. En esos casos, esta función no va a estar definida. ¿Sí? Y después, ¿qué otro problema tengo? Todos los valores donde la tangente valga 0. Donde esta función no va a estar definida. Nada, o sea, no es imposible de escribir, pero es muy, muy tedioso de la escritura esto. Y no trabajaron ecuaciones trigonométricas como para tener un manejo experto de la notación. Nada, esto es una enfermedad, es una función que tiene infinitas discontinuidades no evitables. O sea, donde la tangente no existe y donde el logaritmo no existe. O sea, sería las raíces, en las raíces de la tangente y en de la tangente de x sobre 2 y en... claro, ponerlo sobre 2 lo que hace es que sea en cosas enteras, ¿no? O sea, esta función tangente de x sobre 2 lo que tiene es una asíntota en pi, menos pi, 3pi, 5pi, ahí tiene la asíntota. Nada, logra que me den números enteros. O sea, tangente de x sobre 2, el dominio, son todos los reales menos k por pi, con k perteneciente a los enteros. Sería. En estos valores son donde la tangente es el seno sobre coseno, son justamente las raíces del coseno, donde me aparece un coseno dividiendo. Mi computadora sigue sin reaccionar, qué divina. Sí. Es más, la voy a apagar. A ver si te... Vamos a probar esto. Reiniciar. Listo. O sea, ahí ya tengo un problema para la tangente.